Muy buenas, un abrazo, muchas gracias por dejarme compartir esta nota técnica con usted nuevamente. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, vamos a exponerlo de inmediato. El tema de hoy es el flashover. Eh, en relación a la nota técnica anterior, he escuchado las críticas, creo que tienen razón la mayoría, ¿no? En la apreciación y quiero dejar para la final de esta nota técnica la comparación entre el flashover y el backdraft y también hacer apelación a algunas críticas que yo creo que están muy buenas, excelentes. Como siempre, primero, bueno, debo presentarme. Mi nombre es Heriberto Moreira, estoy para servirle. Soy un investigador científico de incendios. Trabajo ya hace más de 20 años en este tema y soy un aprendiz constante del tema. Y bueno, si quieres saber un poquito más de mi currículum, de mi pasar profesional como bombero u otra área, por favor los invito a revisar la página pirolisis.com. En esta ocasión me presento como un investigador de incendios que quiere compartir un concepto científico con usted para poder aclarar el tema y también para ayudar a las operaciones de nuestros hermanos bomberos. Eh, Vamos de inmediato a nuestro tema. Primero vamos a definirlo. Según NFPA 921, Guía de Investigación de Incendios y Explosiones, en su versión 2021, flashover es una fase de transición en el desarrollo de un incendio en un compartimiento en las que las superficies expuestas a la radiación térmica alcanzan la temperatura de ignición más o menos de manera simultánea y el fuego se propaga rápidamente por todo el espacio, lo que resulta en una participación total de la habitación o una participación total de compartimiento o espacio cerrado. Tal vez si leemos el concepto de manera cruda, de manera rápida, nos va a parecer un poquito complicado de entender. Bueno, el día de hoy queremos exponerlo de manera muy simple. Y quiero también advertir que los temas de números, los temas de rangos térmicos, van a ser tomados en otras notas técnicas, donde vamos a hablar de tasa de liberación de calor, la diferencia de temperatura con calor, etc. Así que esta vez vamos a explicarlo de la manera más simple posible. Primero, quiero hablar del plano neutral. Cuando tenemos un fuego dentro de un espacio cerrado, se produce esta columna térmica que golpea el techo y luego se producen capas térmicas. La diferencia de estas capas térmicas es el plano neutral. Es lo que queda marcado a veces cuando llegamos a un sitio que estuvo involucrado en un fuego y hay una línea negra marcada. Hasta ahí llegó la capa de humo. Entonces, esto también marca la diferencia entre la alta presión que está arriba y la baja presión. También marca la diferencia entre las corrientes de abajo, de arrastre, que son bajas, de aire frío, que luego entran a la columna térmica, se calientan y se expanden en la parte superior, creando una alta presión. También podríamos decir que en un compartimiento que está ardiendo en una puerta, existe una bidireccionalidad, existen dos direcciones, una inferior y una superior. Es bidireccional. Eso tiene que ver con un concepto que nosotros conocemos como plano neutral. Va a quedar un poquito más claro con lo que viene. Cuando se produce un fuego, primero, bueno, antes de entrar a cómo se produce un flashover, vamos a hablar eh, de la dinámica completa de este fenómeno. Primero tenemos que saber cuáles son las condiciones necesarias para que se produzca este fenómeno. Para empezar, yo creo que dos son las principales. Primero, o sea, no es que yo crea, así es, disculpen. Uno, que sea un fuego compartimentado. Estamos hablando de un fuego que no está a la intemperie, porque necesito esta acumulación y este involucramiento de los espacios de manera que se cree un fluido térmico, no que se libere. Entonces, punto uno, debe ser un fuego que está eh, confinado de alguna manera, ¿no? Que está con techo. Lo otro, es súper importante tener la potencia suficiente. Por ejemplo, si yo tengo una habitación de 2x2 con una puerta y tengo una caja de fósforos ardiendo, una caja de fósforos ardiendo, por mucho que arda el fósforo completo, no me va a entregar la suficiente potencia en tasa de liberación de calor para crear un flashover. ¿Cuál es lo mínimo? Lo mínimo, según los estudios científicos, son 2 megawatts. Y si lo comparamos con algo físico, 2 megawatts
son como un sillón. Un colchón son 4 megawatts en potencia de liberación de calor cuando arde. Entonces, bueno, tenemos dos factores que son importantes. Primero, la compartimentación del fuego y segundo, la potencia necesaria para producir el flashover. Aquí vamos a ver cuál es cómo se desarrolla, ¿no? Primero, tenemos un fuego que se está produciendo sobre una silla. Este fuego que se produce sobre la silla, en este instante primario, solamente depende de la silla. Hablamos de un fuego dependiente del combustible. Cuando se produce el suficiente calor y esta columna térmica empieza a acumular capas, como lo estamos viendo en la imagen, pasamos a otra etapa de este fuego, donde ya empieza a haber un arrastre. O sea, el espacio, la atmósfera, está involucrada con el fuego. Ya pasamos de un fuego dependiente del combustible a un fuego dependiente de la ventilación. Este fuego, y esto es importante, si hablamos de temperatura sobre la llama, sobre la llama, voy a tener temperaturas cercanas a los 600 grados, 500 grados, en la columna térmica también. A medida que se va acumulando esta capa de humo, la capa de humo también tiene una temperatura. De hecho, en este caso, en esta imagen que usted está viendo, la capa de humo podría tener una temperatura cercana a los 200 grados, 250 grados, ¿por qué no? Cuando el fuego empieza a aumentar su tasa de liberación de calor, se empieza a aumentar también el grosor de la capa térmica superior y también la temperatura. Esta capa térmica superior de humo caliente también calienta las cosas que están abajo. Por eso estamos viendo en esta imagen que dice que hay calor radiante del humo. Y el calor radiante del humo, de esta capa que está arriba, empieza a influenciar todos los materiales que están abajo. Y por eso es que la definición dice que las cosas arden más o menos al mismo tiempo. Y es porque la capa de humo, cuando estamos en unas etapas pre-flashover, alcanza unas temperaturas cercanas a los 300, 400 grados, que es suficiente para hacer que las cosas ardan de manera súbita. Acá vamos a ver ya el flashover actuando, ¿no? Ya hay la suficiente energía, el suficiente calor como para hacer que todo lo que está abajo de la capa de humo arda de manera súbita, no espontánea, súbita. Y definitivamente hablamos de una atmósfera que está dominada por la ventilación. Eh, Esto es un flashover. Es de la forma en la que se involucra todo un espacio. Aquí ya está absolutamente involucrado, ¿no? Nosotros los investigadores de incendios descubrimos las marcas de flashover porque son bastante evidentes, ¿no? Sobre todo porque los muebles quedan quemados por debajo, por ejemplo. Y está involucrado todo el lugar. Bueno, grandes presiones involucradas. Igual el fuego tiene que alimentarse, así que tiene que haber una corriente de arrastre baja que alimente el fuego y una corriente superior que se expanda, ¿no? Lo que denominamos la alta presión. Acá vamos a ver un video muy interesante de NIST, que lo han visto yo creo que algunas veces. Este es el clásico árbol de Navidad de los Estados Unidos. Por favor, vean la velocidad a la que se empiezan a acumular las capas térmicas. Y este conejito que usted ve ahí va a empezar a gasificar. Mire, vamos a pararlo acá. Primero deben tomar en cuenta, vamos a parar, que esta capa de humo empieza a ganar potencia, se empieza a calentar y empieza a calentar los muebles, el conejo, empieza a calentar la alfombra. Y eso es lo que vemos ahora. Ahora vamos a ver cómo las cosas pirolizan. La pirolización es cómo se transforma un sólido en gas por factor calor, por factor energía. Veámoslo. En este instante, usted va a poder ver, por ejemplo, cómo el suelo empieza como a humear. En realidad no está humeando, está descomponiéndose. Eso es, el conejo también, mire, por favor, vea cómo el conejo empieza como a vaporizar. Y uno se pregunta,
¿Cómo va a vaporizar un sólido? Bueno, depende, ¿no? Hay sólidos que pasan antes de transformarse en gas, pasan por otro estado, como estado líquido. Pero cuando este sólido pasa directamente a gas por acción del calor, esto es la pirolización. Entonces, como ustedes pueden ver, todos los materiales pirolizan más o menos a la misma temperatura, en rangos que están ya dentro de este fuego. Entonces este conejo poco menos que se va a prender solo porque va a estar influenciado por la temperatura. Vemos cómo hay este vapor inferior, ¿no? Que es el que luego arde por completo. Esto es Flashover, un video de NIST. NIST es una entidad de los Estados Unidos de normalización que trabaja lógicamente mucho con los bomberos. Bueno, ¿qué diferencia a un flashover de un backdraft? Y lo pongo acá de manera rápida y clara. La diferencia, o sea, para empezar, hay que confesar que son fenómenos térmicos que son primos hermanos. Estamos hablando de dos fenómenos térmicos que se producen dentro de un lugar cerrado, eh, pero con dinámicas distintas, con anatomías distintas. Eh, uno de los factores más importantes de diferencia es la dinámica de fuego. Como pueden ver, el flashover tiene que ver con, la misma definición lo dice, combustión súbita generalizada, que es cuando los elementos que están en una habitación arden más o menos al mismo tiempo por acción de la capa térmica superior. Entonces, la dinámica es muy distinta. Cuando hablamos de un backdraft, hablamos de una explosión de humo. Entonces, cuando hablamos de la explosión, tenemos que hablar de la velocidad del frente de llama. Para que se llame explosión, tiene que ser más veloz de 1 metro partido por segundo. En un incendio tradicional, los fuegos tradicionales tienen una velocidad de frente de llama que va entre 0 y 1 metro partido por segundo. Cuando superas esa velocidad de 1 metro partido por segundo, entras en el terreno de las explosiones. Hay que ser muy claro. El backdraft es un fenómeno que tiene que ver con una explosión porque su velocidad de expansión es mayor a 1 metro partido por segundo. De hecho, el backdraft se reconoce como una deflagración, no así el flashover. Como comprenderán, se parecen mucho, se pueden confundir. Es más, por un video no se puede sacar la conclusión de manera sólida, de manera científica. Por eso es que nosotros explicamos el fenómeno de manera general y tal cual es. Aquí no se trata de poner a discutirse quién sabe más. No, no, sí, es muy claro. Es muy claro. La única diferencia entre uno y otro básicamente es la velocidad a la que se desarrolla. Y lógicamente las dinámicas que son distintas. Según la teoría de la explosión, ¿no? de cómo se denomina una explosión. Por ejemplo, cuando una explosión supera la velocidad del sonido, pasa a llamarse detonación. Todo eso lo vamos a ver en otra cápsula técnica. Pero creo que hoy ha quedado bastante claro. Señores, antes de terminar, aquí está, bueno, las velocidades que solamente las voy a dejar enunciadas, porque esto pertenece ya a la otra cápsula técnica. Aquí podemos entender un poquito que el backdraft se llama también explosión de contratiro o explosión por flujo reverso, básicamente porque pertenece al mundo de las explosiones, no así un flashover. Señores, muchas gracias. Quiero decir también que vamos a hacer una cápsula que está relacionada a cómo los bomberos podemos evitar estar involucrados dentro de estos fenómenos, ¿no? Cómo podemos controlarlos y hacer acción con nuestra operación. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero haber sido claro. Lo dejamos invitados a nuestros espacios del DER Lautaro Internacional, que es una organización sin fines de lucro que fomenta la investigación científica de incendios. Muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias por acompañarnos. Por favor, fomentemos la discusión, fomentemos la discusión técnica. Estamos para discutir. Muchas gracias.